Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Citamos un ejemplo muy interesante de la vida de un santo llamado San Luis Orione. Extraemos este trecho de la revista Heraldos del Evangelio número 236 de marzo de 2023. San Luis Orione dice así: Estaba predicando la novena de la Inmaculada y el último día había hablado sobre la confesión. En ella, sin saber el porqué, había dicho: aunque no hubiera puesto veneno en el plato de su madre y así la hubiera asesinado, si estaba arrepentido y se confesaba, Dios en su infinita misericordia lo perdonaría. Terminada la prédica, seguí confesando hasta medianoche, y a esas horas me puse en camino hacia Tortona. Eran unos 9 o 10 kilómetros, pero el tiempo era pésimo, nevaba y hacía mucho frío. Yo caminaba a pie, pues a esas horas no había medios de transporte. Al salir del pueblo vi una sombra negra que se me acercaba. Yo pensé, si me quiere robar, no tengo más que 5 liras. Él iba delante de mí y miraba hacia atrás. Al llegar a él le dije, buenas noches. Él me preguntó, ¿es usted don Orione, el predicador? Al decirle que sí, añadió, le he oído predicar. Quisiera saber si lo que ha dicho sobre uno que ha envenenado a su madre es cierto. Al asegurárselo, me dijo que él era ese hombre, que con veneno había matado a su madre, porque había continuas peleas entre ella y su esposa. Y dijo, puedo ser perdonado. Y se puso a llorar. Me contó su historia, se arrodilló a mis pies y me pidió que lo confesara diciendo, desde aquel momento, de este gran pecado, no he podido tener paz y son tantos años. Le di la absolución y me abrazó llorando. Estaba inundado de gozo y mis lágrimas se unieron a las suyas. Continué mi camino con una alegría en mi corazón como nunca antes en mi vida. Al llegar a Tortona, me eché en la cama para descansar y soñé con el corazón de Jesús y su gran misericordia. Hasta aquí este ejemplo. El pecado de Judas Iscariote es conocido como el deicidio, haber matado a Dios. Dicen muchos comentaristas que difícilmente se podrá igualar en maldad, en fin, perversidad, ese pecado. El pecado de matar a Dios. Qué cosa terrible. Este pecado que cometió este penitente y que lo confesó ante este santo, San Luis Orione, es un pecado monstruoso, horroroso, abominable, envenenar a su propia madre. ¿Por qué? Porque no quería incomodar más a su esposa. Qué cosa terrible. Bien, este pecado, por peor que haya sido, no se iguala al pecado del deicidio. Y decía el doctor Plinio Correa de Oliveira que si Judas Iscariote hubiera acudido a la Santísima Virgen luego de haberlo entregado a los romanos por instigación de los fariseos, Dios le habría perdonado, la Santísima Virgen le habría perdonado. Por más que tuviera en sus manos, decía el doctor Plinio, las 30 monedas de la infamia con las que cobró la entrega de nuestro Dios, Jesucristo. Pues si Dios hasta ese pecado hubiera perdonado, este pecado también, lógicamente, Dios lo perdona en el tribunal de la penitencia. Evidentemente, el pecado es perdonado, pero la culpa de ese pecado, las consecuencias de ese pecado, tienen que ser reparadas. Y tienen que ser reparadas a la altura, con una fuerte penitencia, y si no es aquí la penitencia, en la otra vida el purgatorio.
Ahí ustedes entienden aún más el sentido del purgatorio. Por eso nosotros, por peor que seamos, por peores monstruos, por peores pecadores que seamos, arrepintámonos. No nos endurezcamos en nuestros pecados. Peor aún, no defendamos el pecado en que estamos. Hay gente tonta, gente ingenua, que piensa que argumentando a favor de su pecado va a quedar exento de ese pecado delante de Dios absolutamente. Es un engaño, es un engaño. Por eso siempre es bueno reconocer las faltas propias, pedir perdón. Cuando es el caso, pedir perdón al prójimo. En estas épocas que estamos viviendo, pues se escuchan muchos crímenes, muchos pecados. Dios espera a todos para que se arrepientan y sean perdonados, pero depende de nosotros, pedir perdón. Refugiémonos en la Santísima Virgen. Ella tiene un título hermosísimo que es Refugio de los Pecadores. Pidámosle a ella que nos refugie en su inmaculado corazón para ser perdonados por Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.